¿Aquí es la permanencia voluntaria? No, tengo miedo. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una de esas noches, ya lo vieron en sus pantallas, con temas muy macabros. Por supuesto, queremos tu participación a través de las redes sociales: Facebook, YouTube, Miedoteca, Twitter, @manopeluda18, Instagram, TikTok y Spotify, Miedoteca. Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros y participar activamente. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, pues es bien fácil. Mándanos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp, que es el Miedofón, 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Nos mandas un mensaje de voz o un mensaje de texto. Y si te encuentras en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, simplemente tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55 21 93 59 26. Recuerda que aquí tenemos peludomaníacos sin fronteras. Hablando de esas emociones que se pueden también ver afectadas en cuestión de la muerte, resulta que también se dice que los lazos que amarran a los espíritus con los que siguen en la tierra no son siempre lazos de amor. Las emociones negativas como el remordimiento, los celos y el odio pueden también retener a un espíritu. Hemos comentado que estas personas que fallecen y que no logran trascender a otro plano de existencia, pues tienen varios motivos por los que no lo hacen. Se quedan aquí atrapados en este mundo físico. Puede ser una muerte violenta, que dejaron asuntos pendientes, que tienen apego a cuestiones materiales, pero también las emociones negativas pueden llegar a ser que este espíritu se quede aquí, en este plano de existencia. Ya tenemos aquí en la línea a Erika Agort, que ella siempre está participando, es peludomaníaca de Hueso Colorado, y pues le damos la bienvenida. Eres la primera de la noche. Hola Gina, ¿cómo estás? Bueno, pues saludando a todos los miedotecos. Muy bien. Y entonces yo, bueno, sí quiero aclarar que, bueno, el vínculo que tenía yo con mi padre, bueno, tengo, ¿no? Bueno, es evidentemente positivo, y más allá de si hay asuntos resueltos o no, porque yo le comentaba a Nacho de que es lo que manifiesta Lucas en Lucas 16, el 19 al 31, habla de la historia de Lázaro y del rico. Entonces ahí se supone que ya el rico ya había muerto, y había dicho que pongan denme agua. Entonces ahí él ya no vivía, y decía que mandaban a predicar a la gente. Dice, manda a predicar, porque no me van a creer, van a predicar a los que a mi familia, a la gente que está ahí, porque él comía de lujo, vivía así, y el pobre chavo Lázaro estaba afuera y no comía, y
hasta que le tocó al rico y pues ahí estaban los dos. Entonces sí se habla de una sobrevida en la muerte. Hablan de, yo lo que comentaba hace rato era de los muertos están, pero ausentes de un conocimiento, una aceptación en Cristo. Pero les voy a relatar esta situación de lo que me pasó con mi padre. Bueno, mi padre murió el 31 de octubre del 2000. Bueno, entonces poco tiempo después yo tengo un sueño y entonces lo oigo muy claro, muy nítido. Me dice, fíjate a quién le abres. Pero así como los oigo a ustedes, ¿no? Sí. Así muy imperante. Fíjate a quién le abres. Y entonces poco tiempo después le buscaban a mi mamá de las pensiones, que entonces había a ver quién aceptaba a mi mamá como de pensión, ¿no? Entonces, si fuera una situación únicamente de un asunto no resuelto mío, no habría una precognición de mi padre de que iban a buscar a mi madre de la pensión. Asuntos a lo mejor cotidianos, si tú quieres, Gina, o una situación así, eso por un lado. Otra situación, mi cuñada dio a luz en enero 26 del 2002, mi sobrino nació esa fecha. Cuando lo estaba dando a luz, ella le empieza a decir a mi hermano, oye, está aquí mi suegro. Dice, ¿qué pasó? Está aquí mi suegro. Y lo ve y entonces dice, ahí está. Y vio a mi papá en la esquina de la sala de expulsión. Ajá. Y entonces, pues, ¿cómo era posible de que lo viera si mi papá ya tenía año y pico de fallecido? Ándale. Fíjate. Oye, bueno, Erika, pues, qué padre que tú empezaste haciendo unas citas bíblicas y comentándonos un pasaje muy importante, muy interesante sobre lo que pasa cuando uno muere y sobre todo la vida que hemos tenido, porque después, cuando este rico murió y también murió Lázaro, fue al revés. El que se fue hacia abajo fue el rico y el que se fue hacia arriba fue el humilde, ¿no? Bueno, así es, Nachito. Entonces, bueno, eso ya lo entendí perfectamente. Ahora quiero que tú me digas, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Tal vez vamos a hacer un poquito de lado la Biblia, vamos a hacer un poquito de lado estos mensajes y quiero que tú me digas, con tu conocimiento, con tus pensamientos, ¿qué crees que ocurrió? ¿Por qué apareció tu papá? ¿Por qué lo vieron? ¿Cuál habrá sido el motivo? Bueno, yo pienso que uno es como es, o sea, la personalidad, todos los afectos, uno es como es, sí. Y uno se va perfeccionando en el cielo. Ajá. Y ya, pero la personalidad y los afectos uno los mantiene. Lo único que uno deja aquí es el envoltorio, que es el cuerpo físico. Ajá. Y los pendientes que uno se pueda tener, porque mi padre murió yendo al trabajo de un ataque cardíaco. Y pues sí, él, tenía una situación de de soplo, era algo congénito. Sí. Y pues de alguna manera era algo que había tenido toda su vida y fue, digamos, que repentino, Nachito. Entonces, sí. Pues eso pues queda inconcluso, si tú quieres verlo así. Uh-huh. Y evidentemente en esa sobrevida pues digamos, va uno a la universidad y cuando uno acaba de entrar a la universidad sigue viendo a sus cuates de la prepa. Sí. Y ya cuando uno se va adentrando a la universidad es entonces que se va haciendo uno más amistades con la gente de la facultad, pero yo siento que el amor siempre trasciende y no se olvida. Eso es. Bueno, entonces lo que implicaría es que ¿cuánto tiempo después de que había fallecido tu papá apareció cuando nació tu sobrino? Mi papá murió el 31 de octubre del 2000 y mi sobrino nació el 26 de enero del 2002. 2 años, ¿no? Bueno, año y pico, sí, ándale. Sí, casi 2 años, ¿no? Año y pico, ajá. Ajá. Fíjate nada más que entonces cómo ocurren las cosas, ¿no? Después de 2 años
yo pienso que tú estás segura, tienes la certeza de que tu papi está descansando en paz, ¿no? Así es. Eso me gusta. Y por otra parte, el hecho de que un familiar cercano haya visto a tu papá sabiendo que ya falleció y que además no vino, vamos a llamarlo así, no vino de visita en cualquier fecha, sino una fecha especial para conocer su descendencia, tal vez, ¿no? Así es. Ajá. Wow, qué interesante, Erika, porque esto de verdad que genera un poco de incertidumbre. No sé si sea tu caso. Yo, porque pues soy ferviente creyente de las Sagradas Escrituras, yo creo en la Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, y pues yo creo en ella. Lo que dice ahí yo lo creo. Pero a veces en nuestra capacidad de razonar o intento por razonar, llegamos a una especie de como de confusión. Para mí ha sido difícil, digamos, que pertenecer a alguna congregación de alguna iglesia, porque siempre los religiosos inmediatamente, y digo religiosos, más no gente creyente, más no gente con mucha fe, sino al contrario, con mucha religión. Recordemos que fueron los religiosos los que crucificaron a Jesús. Entonces, bueno, partiendo de ahí, para mí es difícil comentar o platicar en qué trabajo yo, porque dicen, no, que el diablo y que no sé qué, y que invocan y que ahí hablan del diablo y le hacen publicidad, bueno, muchas cosas, ¿no? Y cuando platico con gente que no pertenece a una congregación, dicen, no, que el aleluyo, que el cristianoide, que no sé. Entonces, es bien complicado de verdad, mediar entre estas dos situaciones. Sin embargo, Griselda Balcázar dice, lo que es difícil comprender es que cómo se pueden comunicar, puesto que no tienen cuerdas vocales, no es materia, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué los podemos ver? Porque hay muchos testimonios de estos sueños de visitación, como se le conoce. O sea, ¿cuál es el motivo, Erika? A ver, dame tu opinión. Pues yo pienso que ya a nivel alma, o sea, ya como dirían éter o como tú quieras, Nachito, se supone que ya no hay necesidad de cuerdas vocales. Ya es una comunicación, una comunión, como no, a nivel telepatía, a nivel pensamiento, ya es más profundo. Sí. Y bueno, ¿y tú cómo explicas el fenómeno que ocurrió con tu papá? Pues porque el vínculo no se pierde. Ahora también porque los afectos no se pierden, y más cuando es un vínculo de ese nivel. Erika, además también en la Biblia se menciona que cuando una persona fallece, la mente se vuelve en olvido. Es decir, una persona fallece si no tiene características como las que yo mencioné al principio, muerte violenta, apegos, algo que lo ate a este plano físico. Ahí se menciona que pues ya la persona que falleció... No dice eso, Ginita. De hecho, mira, hay varias posturas, aunque obviamente el canal no es del tenor religioso, pero la gente que cree eso son los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, que creen que la gente cuando muere se va a levantar el cuerpo y el alma y se va a ir a juicio, y que están dormidos, o sea, alma y cuerpo. Por ejemplo, la gente en iniquidad, la gente es la que va a estar destruida, para ellos no hay infierno. Entonces van a ser destruidos, pero no dice eso, por lo menos en mi congregación. ¿En tu Biblia? No dice que vayan a ser en olvido, dice al cielo o al infierno, no dice que vaya a ser destruido, ni que el alma esté puesta en el olvido. Bueno, pues yo te voy a decir, Erika, y no te quiero contradecir, yo acepto, tú tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Sin embargo, también en los pasajes bíblicos, inclusive aquí lo hemos comentado varias veces, lo que dice Eclesiastés 9:5, dice, bueno, desde el 4, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ah, claro. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Ahí está lo que te decía Gina, ¿sí? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben,
ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. ¿Y qué pasó entonces con el rico en Lucas? Bueno, pues esas son las cosas que yo te he estado comentando, que cuál es tu opinión, porque no es cuestión de un debate bíblico, ni mucho menos, no soy la persona adecuada ni indicada para esto, pero sí es verdad que se manejan este tipo de situaciones. Obvio, yo entiendo que esa enseñanza de lo de el rico y Lázaro es una especie de parábola, ¿no? Bueno, ahí yo no te puedo decir que sí, yo no te puedo decir que no, porque entonces esto que te acabo de leer tampoco lo inventé yo, ¿no? Ahí está escrito, vamos, se menciona que la Biblia se interpreta sola, pero los que no estamos así como que bien metidos al 100%, a veces nos cuesta trabajo interpretar lo que dicen sus líneas exactamente. Lo que a mí sí me consta es que es un fenómeno que se presenta frecuentemente. Vamos, no es la primera vez, a ti no te pasó nada más, le ha pasado a muchísima gente. Fíjate, aquí Yair Hernández dice eso, dice la Biblia, perecen los pensamientos, no sienten ni escuchan, están en un dormir profundo. Aquí también Octavio Calzadilla dice, esto ya parece una pelea religiosa. No. Y Alejandro de la Riva dice, ¿esto se trata de la Biblia? Bueno, estamos dando ahorita, coincidió que los fundamentos que se están proporcionando ahorita están respecto a esto, pero por supuesto que cada uno de ustedes y de nosotros podemos dar el punto de vista para ser escuchado. Es precisamente una de las características que tenemos los peludomaníacos, que respetamos todas las creencias. No, sí, por supuesto, pero además, esto que acabo yo de leer, sí, ya les dije, lo saqué de la Biblia, sí, pero ¿no se les hace interesante saber qué es lo que pasa cuando uno muere? Por lo menos en este pasaje dice eso. Lo que nos comenta Erika dice una cosa distinta, pero bueno, ahí cabe que cada quien pueda, estudiarle, pueda interpretar, pueda preguntar, pueda investigar cuál sería el significado preciso de estas palabras que acabamos de mencionar. Y es que referente al tema que ahorita estamos tocando, se trata precisamente qué sucede después de morir con el alma y si las personas pueden volver a comunicarse con sus familiares una vez que fallecieron, precisamente así como dice Eduardo Navarro. Correcto. Pues ¿cómo la ves, Erika? Cuando fallece alguien y se le presenta a otra persona, pero por la noche el fallecido, tú no sabías que ya había fallecido y de repente se fue a despedir de ti o te saludó, tú ni en cuenta hasta que te dicen, no, es que ya murió. ¿Cuál es el fenómeno que está ocurriendo? Eso Así es, ¿verdad? Y te puedo comentar otra cosa, Nachito. Fíjate que tengo una prima, que ella era enfermera, ya está, ella ya no trabaja. Entonces ella trabajaba en el hospital 1 de octubre. Sí. Y ella, de repente vio a inventar el apellido del médico, se apellidaba Goldsmith porque era apellido extranjero. Ajá. Entonces él era creo paradójicamente él era cardiólogo. Sí. Entonces ella sale y se mete al elevador y ya le dice a otra chica, no, y sabes que quedaste de ver tal piso, bla bla bla, y dice mi prima que se llama Leti, sí, ¿cómo no? Ok. Y entonces de repente entra el doctor y le dice, ¿cómo está? Y ya le dice ella, bien, muy bien, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor Goldsmith? Muy, muy bien. Y entonces, ¿y ahorita qué va a hacer? Y ya le dijo mi prima lo que iba a hacer. Se despide el doctor y toca el brazo de mi prima, le toca la mano y dice que lo sintió frío. Le dijo, bueno, doctor Goldsmith, luego nos vemos ahí en Boyatal. Sí, cómo no. Se va y entonces sale mi prima y le dice a la otra chica, la otra enfermera, porque ella es enfermera instrumentista, mi prima dice, claro, oye, ya me acabo de encontrar al doctor Goldsmith. Y la enfermera se queda, la otra dice, ¿qué? ¿Cómo? Dice, sí, mira, ahorita en el elevador me lo acabo de encontrar. Dice, pero sí, él acaba de fallecer hoy en la mañana. Ándale. Son esas cosas que a mí me apasionan de este tema, que raya en lo irracional. O sea, ¿cómo le podemos dar una explicación a fenómenos así? La verdad es de que es muy complicado decir esto, tuvo la razón por esto y así asado. Muchísimas gracias, Erika. No sé si quieras agregar algo más.
pues yo siento que, bueno, es una apreciación pues muy personal nada más, que yo siento que es solo la ¿cómo se llama? La sobrevida, si así lo podemos decir, porque finalmente existimos cuando tenemos un cuerpo, ¿no? Pero esa permanencia espiritual, esa conciencia espiritual la tenemos aún en el cielo, porque independientemente de, ya no es canal religioso, claro, pero dijo nuestro Señor que iba a estar que iba a estar el ladrón, vas a estar conmigo. O sea, evidentemente no le dijo que iba a estar dormido, sino que iba a estar con él. Y así, y en los casos de los fantasmas, él le dijo a María Magdalena, no soy un fantasma. Mira. Entonces, evidentemente, como tú bien comentas, Nachito, si lo comentó, o sea, es que es un proceso tangible, aunque suene paradójico, tangibilidad en una cosa de fantasmas, ¿verdad? Claro, suena un poco chistoso, pero es que hay una situación de que existen, de que es probable. Sí, claro que sí. Pues Erika, muchísimas gracias. Aquí te vamos a seguir leyendo y por supuesto que todas las noches vemos que participas muy activamente con nuestros amigos, cosa que te agradecemos, y pues espero que no sea la última vez que charlamos. ¿Y puedo mandar saludos? Los que gustes. ¿Cómo no? Puedo a Lu, a Alexi, a Indy, a Ben, a Norita, a Lucy, a Cinis, a todos los que están, a todos los del chat, les mando un caluroso, a Tito, a Alan, a todos los que están en el chat, les mando un caluroso abrazo. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Erika. Que estés muy bien, Erika, y pues vamos a seguir escuchando relatos y esperamos próximamente volver a escucharte. A ustedes, Inita, por hablarme. Hasta luego, que estés muy bien. Fíjate, dice aquí Pau Hernández, mi hermano sintió la muerte de mi papá. Una noche antes, él le dio un beso y dijo, tú, me dijo a mí, si mi papá mañana no está, y cabe aclarar que mi hermano jamás había sido expresivo. Le dijo, ¿y si mi papá mañana no está? O sea, se adelantó, presintió. Fíjense que no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces cuando fallece alguien muy próximo a nosotros, analizamos las acciones unos cuantos días antes, tal vez unas horas antes, y regularmente llegamos a la conclusión, yo creo que él ya sabía que se iba a morir, porque cuando lo vi me dijo así asado, porque cuando lo vi le dijo a mi mamá, le dijo, bueno, pues yo no sé si llegue este año, pero quiero que sepan que todo está... O sea, vamos, cualquier mensaje. Pero a mí se me hace demasiada coincidencia que justamente cuando alguien fallece, alguien próximo, y lo analizamos así regresivamente, llegamos a la conclusión de que no, pues yo creo que ya sabía él que se iba a ir porque me dijo esto, hizo esto, acabó de pagar, no sé, algún detalle. Yo quiero que ustedes me compartan si es que también han tenido esa sensación como de que alguien ya sabía que iba a fallecer y por eso pasó lo que ocurrió. Aquí, fíjate, nos comenta Ana Vázquez, dice, sí es verdad, cuando falleció mi hijo lo soñé, que él me pedía un pan, y yo le decía, agárralo, nomás le dejas uno a tu papá. Cuando desperté, ya no estaba el pan que tenía en la mesa para mi esposo, y de rato me habla mi hermano para decirme que habían matado a mi hijo. Imagínate la impresión. Ella sueña que le pide el pan sí desaparece, y era el hijo en el que el sueño le estaba pidiendo el pan. Entonces, es algo que se le quedó muy, muy presente a Ana y que hoy nos quiso compartir, que es muy adecuado al tema que estamos hablando. Claro, fíjate, dice aquí Norita Rodríguez, mis 2 abuelitos y una abuelita ya murieron. Y yo cuando me peleo con mi tía, la más chica, siempre sueño a mi abuelita, la que murió enojada. O sea, hay una relación ahí, una conexión psíquica también. Qué extraño, ¿eh? Sí, puede llegar a ocurrir. Y estos fenómenos, de verdad que no los puede uno explicar tan fácilmente.
Y es que seguro también te ha tocado escuchar que hay personas que en el mismo momento de su velorio se les ve el rostro tranquilo, relajado, pero hay algunos otros rostros que podemos ver que están como enojados, sí, como que su última emoción fue de disgusto o de enojo, tienen un ceño hasta fruncido, y entonces ahí es cuando uno ve la diferencia en qué condiciones fallecieron. Claro que sí, dice Nano Fer, creo que nosotros vivos sentimos o presentimos sensaciones de que algo pasará en el transcurso de nuestro día. Imagínense cuando la muerte nos anda rondando. Buen comentario, Nano. ¿Será que sí es verdad que la muerte nos ronda y por eso la sentimos? Hay quien le llama a esta sensación, es que se me acercó la muerte chiquita, así le llaman, e inclusive dicen que chasqueando, haciendo esto, que chasqueando se va, es lo que dicen, ¿no? La verdad es de que ya depende de cada quien, pero es cuando ya presienten como que algo está raro en el ambiente, y como decía hace rato nuestro amigo, fíjense que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma y se manifiesta de diferente manera. Así es como dice, ¿no? También aquí una pregunta que cabría es, ¿será verdad que aquellas personas que van a fallecer presienten? Porque hacen alguna cosa que después, cuando ya pasamos este trago amargo de su fallecimiento, decimos, es que parecía, por lo que me dijo, que ya sabía que iba a fallecer. Hay tantas preguntas respecto a la muerte que nos quedan para platicar, para hacer suposiciones, contar anécdotas, pero esta noche queremos que tú las platiques, y por eso está listo el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 5926. Respecto a esto de la muerte que hemos comentado de los apegos, fíjate, Américo Joshua dice, ya valió, yo tengo demasiados apegos, en especial a 2 familiares, creo que no me irá muy bien en ese día final. Entonces digo, bueno, de todo lo que están mencionando, pues yo creo que yo me voy a quedar aquí atado a este plano de existencia. ¿Eso crees de veras, Américo? Bueno, al menos esto nos compartiste. Oye, dice Silvia de la Torre, yo cuando sueño con mi hijo muerto y platico con él, no veo que mueva sus labios. Creo que es mentalmente que platicamos él y yo. Bueno, pues sí puede ser, Silvia, pero además tú estás soñando, ¿no? Lo haces mentalmente, obviamente, obvio, no es algo que tenga que emitir ningún sonido, sino que recuerda que la mente es tan poderosa que aunque no hablemos, podemos escuchar. Es más, cuando tú lees, de hecho hay unas técnicas para aprender a leer rápidamente, dicen, lo primero que tienes que hacer es inhibir esa pequeña vocecita que llega a tu cerebro cada vez que estás leyendo algo, porque la vocecita te distrae. Entonces significa que sí, efectivamente, nuestro cerebro, y cuando estamos soñando, pues nos vamos a las profundidades de nuestra mente. Mira, aquí Maquinova dice, acaba de fallecer mi vecino y aunque no me crean, se mueven las cosas de mi recámara. No, por supuesto que te creemos, no, sí, pero también nos gustaría saber en qué condiciones falleció tu vecino. ¿Un accidente, una cuestión trágica o fue muerte natural? Bueno, hay que ver muchas circunstancias, pero sí, definitivo, sí te creemos, que esto siempre lo hemos comentado aquí. Es una plataforma en donde podemos platicar lo más increíble, porque nosotros sabemos que puede ser posible y existe. A veces no lo podemos hacer con familiares, amigos en el trabajo o en la escuela, pero aquí definitivo, Maquinova, no te preocupes, sí lo puedes contar. Y también, fíjate, teníamos pendiente a Lidia Centeno de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Nos hemos tratado de comunicar, ella ya nos mandó mensaje que sí nos escucha, pero nosotros no la oímos, o sea, no oímos cuando contesta. Dice, bueno, ya no perdamos el tiempo y mejor yo les mando mi audio con la experiencia que les quiero compartir. Gracias, Lidia, por esta participación y vamos a escucharla, por supuesto. A ver. Hola a todos, buenas noches, va de nuevo. No es muy terrorífica tal vez, o quién sabe, depende de cada uno de nosotros. Voy a tratar de ser lo más breve. Sucede que hace algunos años, como en el 2007 más o menos, mi esposo, dándole de comer a los animales de la casa, unos perros, estaba en un terreno que está en medio de 2 casas.
En una de ellas vivimos nosotros y mi suegra, y en la otra una cuñada. Al estar él ahí solo, que ya todas las luces estaban apagadas, escucha que de la casa de mi cuñada sale una vocecita que decía papá, mamá, papá, mamá. Y era una muñeca que días antes otro cuñado les había regalado a unas sobrinas. Una de ellas, hija de mi cuñada. Entonces mi marido se quedó así como que sorprendido y dijo, bueno, ¿por qué habla la muñeca si no hay nadie en la casa? O sea, ¿quién hizo que la muñeca hablara? Fue con mi suegra y le comentó. Entonces mi suegra se fijó en la hora y vio que eran exactamente las 12 de la noche. Entonces molesta mi suegra, le dice a mi esposo, no hijo, dice, es que mira la hora que es. Entonces estos hijos de su tal por cual ya empezaron a hacer de las suyas, dice. Entonces mi suegra molesta se va a casa de mi cuñada, abre la casa y quieren buscar la muñeca y sacarla. Entonces mi esposo por seguridad le dice a mi suegra, voy a pasar yo primero. Se mete él, pero no encienden las luces. Entra él y no encuentra la muñeca. Entra mi suegra y se pasa en un cuarto y al siguiente se para en el marco de una puerta y le dice, a ver, ahora sí, hija de tu tal por cual, háblame, aquí estoy, vamos a ver ya cómo nos toca. Pero pues no sucedió nada. Dice, cuando de repente voltea y ve que a un lado de ella, justamente frente a su cara, estaba la muñeca, sentada sobre un montón de ropa. Entonces mi suegra dice que cuando la vio sintió que todos los cabellos del cuerpo se le erizaron, pues obviamente era miedo. Pero entonces ella molesta, agarra la muñeca, la azota del suelo y le empieza a dar insultos y a decirle que aquí no va a ser de las suyas y bueno, lo que comúnmente recomiendan los abuelitos. Entonces de ahí se va ella, tiene un altar del cual trajo agua bendita y la empezó a rociar y me parece que hizo una oración. En el momento, lo más curioso es que al momento en que ella hizo esa oración y roció a la muñeca con agua bendita, en la casa donde nosotros vivíamos, de mi cuarto al lado estaba la mamá de mi suegra, o sea, abuelita de mi esposo, que todavía vivía en ese entonces, y una hermana de mi suegra. Al momento en que mi suegra rocía la muñeca, se escucha que en la puerta de ese cuarto, pero al lado del fondo, o sea que no nadie hay ahí, golpean la puerta así como que fuerte, como enojados, y se espanta la hermana de mi suegra y empieza a gritarle a mi suegra que regrese, que no sé quién está golpeando la puerta. Pues desde ese lado solo había un baño y es el fondo de la casa, o sea que nadie, si estaba cerrado es que no había nadie en esa parte del baño. Entonces regresa mi suegra bien enojada y empieza a decir de groserías, que se larguen, que aquí no va a poder y cosas así. Y yo en ese momento pues estaba en el cuarto de mi esposo y pues ignoraba todo lo que estaba pasando. Y como soy muy miedosa, entonces solo me quedé así como preocupada. Ya al otro día me contaron. Y pues así, detalles como esos han sucedido mucho aquí en la casa. Pues ya serán historias que más adelante les espero poder compartirles. Por supuesto que nos encantaría, muy interesante, ¿eh? Imagínate, claro, algo que tiene que ver con esta muñeca y la manera en que, como lo retó, ¿no? Una verdadera muñeca poseída. Aquí estoy, a ver, háblame. Infestada estaba esa muñeca, desde luego, y bueno, cuando te cae el 20, bueno, ¿quién la movió? ¿Por qué se está moviendo si no hay nadie? ¿Por qué habló? ¿Por qué dijo? Y no hay duda de que algo raro está ocurriendo en ese lugar. Dice Giselle Crespo, sí, Nacho, se dice incluso que en el rostro se ve cuando alguien va a morir. Yo recuerdo un relato aquí que nos platicaron de una chica que cuando veía a la cara a algunas personas, no todos, algunas personas, y les veía el rostro de la muerte, decía, híjole, ya se va a morir. Lo terrible fue cuando a su propio papá le vio esas características, porque entonces ella entró en una depresión
tan tremenda que no quería ni dejar salir a su papá. Digo, es algo muy feo y puede llegar a suceder, y hay personas que son muy sensibles y tienen, yo no sé si esto se le podría llamar don, pero de que lo han vivido, no me cabe la menor duda. Carlos Garibay dice: yo sueño muy seguido con mi hermanito que falleció a los 3 años, 6 meses. Al inicio no hablaba, pero ahora interactuamos juntos. Es muy hermoso recordar esos sueños al despertar. Carlos Garibay recuerda a su hermanito que murió. Pues vaya, sí, el punto es lograr entender los sueños como el que tú has tenido y también canalizarlos de la mejor forma, ¿no? No te espantas, sino por el contrario, lo llegas a disfrutar. Bien, Nacho, su amigo Héctor Suárez Solís, reportándome como cada noche desde Córdoba, Veracruz. En lo que escuché ahorita, que si los muertos se vienen a despedir, pues sí, yo creo en eso. En México tuve un patrón con el que trabajé 3 años en una imprenta. Él falleció, pero una semana antes fue al banco y se fue a despedir de la secretaria, de donde él pues iba, tiene un seguro de vida, y dice que lo fue a cancelar porque le dijo a la secretaria que pues ya no tenía caso de estar pagando el seguro, que él se iba a salir fuera. Así fue todo lo que le dijo. Pero después él fallece, y eso nos platicó su esposa, que pues como a la semana nos platica que ella fue a checar lo del banco y le dijo la secretaria: no, pues lo que pasa es que su esposo vino y lo canceló y iba a salir fuera. Nos comentó, y que ella no quería seguir pagando el seguro. Pero ahora sí, como que ya presentía que él iba a fallecer. Bueno, eso sí fue, a mí me consta, porque ahora sí yo lo escuché de su esposa, que nos platicó. Buenas noches, Gina y Nacho, desde Córdoba, Veracruz. Pasen bonita noche. Pero fíjate, dejó desprotegida a la esposa. Sí. ¿Se llevaría mal o qué? Pues quién sabe, a lo mejor. Porque si hubiera presentido y claro, pues quiere tener esa protección para su familia, pues dice: no, sigo pagando, no importa que yo fallezca, precisamente el objetivo, ¿no?, del seguro. Sí. Pero fue al contrario, y entonces chasco que se llevó la esposa. Sí, terrible. Fíjate, Macario Alvarado dice: yo vi a mi mamá de negro saliendo de una habitación de la casa. Ella se dio cuenta que me asusté. En ese momento timbró el teléfono de la casa y era la hija de una vecina de enfrente para avisar de la muerte. Yo creo que es lo que llegó a decirles, ¿no? Y por otra parte dice Guerrero Azul: yo recuerdo un relato de un doctor que contaba que él veía a sus pacientes y él podía saber si iban a morir. Imagínate qué terrible. Eres un médico, tus labores curar a la gente, sanarla, hacer lo imposible para que se recuperen, y si tienes la mala fortuna de tener esa percepción que desde que lo ves ya sabes que va a morir, no, tienes que cambiar de eso. En los hospitales pasa mucho. Enfermeras nos han comentado como donde ven este bulto negro en ese cuarto es donde va a fallecer alguien. Y a mí me pasó eso, bueno, en mi familia, la noche antes de que falleciera mi papá, sí, mi hermana y mi cuñado vieron un bulto negro. O sea, no definieron bien qué era. Mi papá hacía mención de su papá, o sea, de mi abuelo, pero sí se les quedó muy grabado como vieron que se desplazó un bulto negro. Entonces, y él falleció a las 11 de la mañana, o sea, fue muy poquito el tiempo, y entonces ahí es cuando dices, bueno, sí estaba ahí presente. No sé. Puede ser. Vámonos a otro relato. Tenemos aquí a Jair me dice de Cancún, que está aquí listo para contar su experiencia. ¿Cómo estás, Jair? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Desde un lugar paradisíaco, hermoso, pero también allá ocurren situaciones muy extrañas. Sí, de hecho sí, es correcto. Pasan cosas que pues de alguna forma pues no crees, o al menos ahora sí que hasta que te pasa, ¿no? Hasta que te suceden es cuando terminas por creer o por
pues ahora sí que dejar de ser incrédulo, pasar de ser incrédulo a pasar a ser crédulo totalmente, ¿no? Entonces, pues lo que yo les quiero platicar es algo que pasó hace como 4 años y medio más o menos dentro de mi círculo familiar, con uno de mis primos. Era de mi edad. En la Ciudad de México, pues él estaba estudiando en una universidad pública de allá de la Ciudad de México, y pues lamentablemente sufrió un asalto, y bueno, además de que pues lo matan allá en la Ciudad de México. Esto fue en la noche. Se hizo pues todo el proceso de lo que es velorio y demás, el entierro, etcétera. Sí. Y ya posteriormente de una semana que se terminan los rosarios y todo este tema pues de estar ahora sí que rindiéndole pues los honores a mi familiar, a mi primo. Yo me encontraba en una casa ahí por Toluca, cerca de Toluca, uno de los pobladitos de allá de la ciudad de Toluca. Yo trabajaba en ese entonces en una cadena comercial y salía ya tarde, ¿no? Por ahí de las 10:30, 11 de la noche. Ya cuando regresé yo a trabajar, ya iba para su pobre casa de aquel lado. Estamos hablando de cuando yo estaba viviendo todavía allá. Y hay un espacio entre lo que es la carretera y la casa. Estamos hablando que hay que cruzar milpas, son 2 milpas las que hay que cruzar, y entre esas 2 milpas hay un pequeño canal por el cual pues, tienes que cruzar. Iban dando aproximadamente las 12 de la noche cuando pues voy cruzando estas milpas, y de momento siento que me tocan el hombro por la parte de atrás, ¿no? O sea, me tocan el hombro. Estaba pues algo oscuro, las luminarias pues un poquito lejos, alumbraban muy, muy, muy poco, y pues al voltear pues pensé pues que era alguien de los vecinos, ¿no? De donde estábamos viviendo. Resulta que pues volteo y de forma espectacular veo a mi primo parado enfrente de mí. Sí. Al inicio me dio mucho gusto verlo, pero en el momento reacciono y digo, bueno, ¿cómo es posible que él esté aquí, no? Digo, pues si tiene ya una semana y días que, pues, digo, lo mataron ahí en México, ¿cómo es posible que yo lo tenga aquí enfrente, no? En ese espacio que estuve como que reflexionando, más bien recapacitando, porque no es tanto el reflexionar, sino el reaccionar, volteo y ya no lo volví a ver. La alegría que me dio por haberlo visto se transformó en una enorme tristeza, que llegué a la casa y pues me solté a llorar, ¿no? Porque, digo, era prácticamente mi hermano desde chiquitos. Sí. Salíamos juntos, íbamos juntos, comíamos muchas veces juntos. Nos separamos ya pues por el tema de la escuela, pero pues íbamos a dar la vuelta en la bicicleta, a jugar fútbol. O sea, todo desde pequeños prácticamente fue mi hermano. Entonces cuando sucede esta situación, pues le hablo inmediatamente a mi familia. Pues ellos espantados, pues pensaron que había sucedido otra cosa, ¿no? Ya les platiqué lo que sucede y me dicen, ¿sabes qué? Es posible que pues a lo mejor no pueda descansar, o que necesite algo, o trate de decir algo, pues no lo sé. Yo no sabía, acudí con un padre, le platiqué la situación y me dice, ¿sabes qué? Pues trae una imagen de él y vamos a hacerle una misa, ¿no? Sí. Para que pueda descansar. Se le hace la misa en un domingo ahí en Ocoyoacac, que es originalmente donde yo soy, ahí del Estado de México. Okay. Y pues se hizo la misa, una fotografía muy particular, muy bonita, donde él sentado en un silloncito jugando con un perrito, pero ya se le veía la cara muy triste. Esa imagen, me decía su hermano, que se la tomaron apenas 3 días antes de que fuera el tema del asesinato allá en México. 3 días antes, ya se le veía la cara muy, muy triste. Sí. Entonces, realmente para mí fue algo sorprendente pues verlo, porque digo, lo recuerdo y todavía hasta se me pone la piel de gallina, porque lo recuerdo y lo siento como si si hubiera sido apenas anoche, ¿no? O sea, lo vi directamente, lo vi, eso sí, la mirada pues triste, ¿no? Pero sí lo vi. En el momento en que yo recapacito y digo, bueno, es que él ya no está aquí, es cuando de plano se me esfuma y la alegría se me transforma en una tristeza enorme. Entonces, sí, de alguna forma es algo que me llamó mucho la atención, y pues hasta la fecha en su casa, donde hace el día, bueno, mi familia que yo ya me vine acá desde hace 3 años, sí. Me comentan que en su cuarto de él, porque ellos tienen a la vista el cuarto de mi primo, pues todavía ven como
como hay ocasiones como que se ve que pasa algo o alguien en este espacio, ¿no? En este lugar. La casa ya ahorita ya está sola, no la habitan, ya mi primo pues ya se fueron a otro lado a vivir. Sí. Pero esa casa la visitan cada fin de semana, pero entre semanas sí se ve como una silueta dentro de esta casa. Entonces, pues todos piensan que estamos, o todos pensamos que pudiera ser, en este caso, el alma de mi primo, ¿no? Jair, y cuando viste a tu primo, ¿qué imagen te dio? ¿Estaba contento, demacrado? ¿Cómo es esta percepción que tuviste de él? Pues al mirarlo fue una mirada triste, de hecho todavía en su cara tenía los pequeños arañazos, ¿no? De cuando ya lo vimos, ya vimos el cuerpo, tenía esos pequeños como rasguños en su cara. Me llamó mucho la atención porque la mirada fue totalmente perdida, un semblante pues triste, la verdad. No, a mí me dio gusto verlo, digo, porque finalmente pues él para mí representó mucho desde chiquito, ¿no? Pero la mirada fue triste, perdida, como con ganas de decir algo, pero en el momento yo me di la vuelta y realmente, pues no sé si no lo dejé hablar, pues no sé si reaccioné, realmente desconozco ese tramito, ¿no? Pero sí, sentí como que tenía ese deseo de decir algo, desconozco qué fue. Vaya. ¿Qué pasaría si a mí se me aparece o se me presenta alguien, ojo, que yo ya sé que ya murió? ¿O qué pasaría cuando se me presenta alguien que yo ya sé que va a morir? ¿Se lo dirías? Híjole, bueno, pues a raíz de, ya para finalizar, ¿sí? Pues a raíz de esa situación, su muerte de él fue realmente algo rara. Ajá. Realmente fue la cuestión, bueno, así lo manejaron como la cuestión de un asalto, pero por la forma en la que quedó, pues al menos a mí me quedaron algunas dudas, ¿no? Digo, sí. No puedo yo tampoco de alguna forma indagar más allá, porque digo, se respecta, ¿no? Claro. Era familia y demás. Pero realmente sí fue algo sorpresivo, y es que en realidad, bueno, él, por ejemplo, él no era católico, o sea, él realmente no era creyente católico, él realmente tenía otras ideologías, ¿no? Entonces, sin embargo, su familia sí es creyente y todo, se le encargó y demás. Pero justamente, ahora que hago memoria, cuando me pasó el tema de que me lo encontré de frente esa noche, me marcan por teléfono al día siguiente mi familia, mi papá y uno de mis primos. Me decían, oye, ¿sabes qué es lo que sucedió? No, pues no sé. Les digo, después de lo que a mí me pasó en la noche, ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí. Me dicen, lo que sucede es de que hoy fuimos a dejar flor para cambiar la flor de tu primo y encontramos la tumba sumida, o sea, el tramo de él totalmente sumida, y se vio una parte de la caja. Y les digo, ¿cómo es posible? Pero, ¿por qué, no? Dijo, o sea, a lo mejor, no sé, se vencieron las losas que se ponen, no lo sé. Claro. El caso es que ellos, pues, reacomodaron todo, tuvieron que volver a abrir, ya, digo, por obvias condiciones, después de una semana, pues ya el cuerpo, yo lo grané, ya estaba pues, en malas condiciones. Pero ellos me decían que la caja fue algo raro que no, hasta la fecha no entiendo, que a ver si alguien podría explicarme en esa parte. Ajá. Pero la caja como que se movió, o sea, como que se movió de la posición original como a la derecha un poco, y pues la caja quedó bastante dañada. Digo, hay algunas imágenes que todavía existen por ahí en la familia de lo que sucedió. Ajá. Porque al inicio pensábamos que a lo mejor alguien había intentado no sé, sacar el cuerpo o algo, pero es imposible porque la tumba como tal está protegida, esta es una pequeña capilla y tiene una reja, es imposible. Entonces, me llama a mí mucho la atención y ya no quise yo más ahondar con la familia en ese tema, ¿no? Pero la noche en la que sucedió eso, digo, no sabemos a qué hora fue, pero a mí me pasó por ahí de las casi medianoche, que es cuando yo iba llegando, y al día siguiente me marcan que en el transcurso de la noche fue lo que sucedió en la tumba de mi primo, ¿no? Entonces realmente es algo que yo asocio, digo, de verdad, o sea, no quisiera yo a lo mejor hasta creer, pues no era a lo mejor una locura, ¿no? Que salió y me fue a ver y se regresó, ¿no? Digo, por decirlo de alguna forma, digo, eso físicamente sería imposible, pero
fue una sensación cuando me dijeron, es que sabes que la tumba pues se sumió. Realmente fue una sorpresa, porque ni siquiera era una época de lluvia. Sí. O sea, estamos hablando de que eso fue en el mes de marzo, o sea, en marzo en México no llueve. No. Llueve poco. Entonces, realmente fue algo que no entendimos. Entonces, a raíz de ahí, pues, fue el tema de hacerle su misa, justamente al día domingo posterior de lo que a mí me sucedió. Y sí. Yo en lo personal todavía conservo un objeto de él que era muy preciado. Yo aquí lo tengo. No es otra cosa más que un pequeño muñequito que él tenía desde chiquito, que aquí anda conmigo. Y eso porque su familia me pidió que pues, yo lo trajera de este lado, ¿no? Sí. No sé si tenga algo que ver, pero a partir de que ese muñequito anda de este lado conmigo, han dejado pasar cosas así. Lo único que se ve, te digo, es el tema de la silueta en lo que era su recámara de él. Es todo lo que se ve. Sí. Pero a raíz de que me traje ese pequeño objeto que era de él, porque como lo quería, sí. Como que las cosas están un poco más tranquilas. Yo no sé si este peluche tenga algo que ver, pero digo, finalmente aquí lo tengo, ¿no? Digo, a mí no me quita nada, aquí lo tengo, pero... no, y además, te sientes ¿cómo? A gusto teniendo ahí ese objeto, ¿no? Pues no me incomoda, fíjate, o sea, no me incomoda porque, digo, es un muñequito que le regalaron en un cumpleaños, todavía me acuerdo, era cuando él cumplió por ahí de los 10 años, porque éramos de la misma edad, de ahí de los 10 años, es una pequeña ranita chiquita de peluche. Entonces ya está toda pieza, digo, después de ahorita ya tengo yo 35 años, hablo de hace 4 y fracción que pues fue lo de él. O sea, es un peluche ya de años, sí, ahí está, o sea, ahí lo conservo pues por respeto, porque de alguna forma me lo dejaron, pero pues a mí no me quita nada, ¿no? O sea, ahí lo tengo, y ahí está, y pues no hace nada, o sea, realmente no hace nada, ¿no? Pero es un objeto que él en lo personal quería mucho, ¿por qué? No lo sé, pero ahí lo tengo y no realmente no, a mí no me hace nada. Realmente no me preocupa, ni siquiera me incomoda tenerlo. Sí, digamos que para ti tiene un gran valor estimativo. Pues sí, porque digo, finalmente es algo que él apreciaba mucho, le encantaba, ya es un peluchito muy viejito ya, realmente ya perdió pues casi el color, era de un verde, ahorita ya es un verde así como cuando cortas un limón ya después de muchos días, ya está viejito, ¿no? Ya muy amarillo. Ya, o sea, realmente pues es el único objeto que a mí me queda de él, ¿no? Sí. Digo, lo único que sí es de que pues en su sombra, ¿no? En el cuarto todavía. Eso sí me lo han dicho y me han llegado inclusive hasta compartir algunas fotos que luego le toman a la casa y sí se ven ciertas siluetitas por ahí, pero yo en lo personal pues prefiero no profundizar mucho porque quisiera de alguna manera pues dejarlo en paz también, ¿no? Eso es, muy bien pensado. Excelente, amigo, pues Jair, muchísimas gracias, ojalá que no sea la última vez que charlamos. No, esperemos que no, y pues ahora sí que pues, seguir escuchando y pues les agradezco mucho el espacio y pues aquí estamos, un saludo desde aquí, desde Cancún. Gracias y que tengas excelente noche. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Mira, Kunet Chap dice, ya llegué, saludos a mi vecina, mi perrito Capu, ya está escuchando La Mano Peluda. Órale, el perrito Capu, sale. También un saludo para Gabriel Santuario. Bueno, quiero dar un saludo acá desde Colombia, un saludo para Gina, para Nacho, que tienen un excelente programa y que los escucho muchísimo. Muchas gracias a Andrés, que se encuentra en Colombia, también se hace presente. Y ya aquí en la vía telefónica se encuentra Candelario, que está en San Francisco, pero él es originario de Veracruz, entonces estamos uniendo países. Sí. Y qué bueno que estás aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí, mira, Gina, Nacho, aquí saludándolo. Excelente. Exactamente, ¿de qué lugar de Veracruz eres originario? Yo de San Andrés, pertenezco a San Andrés, Tuxtla. Oh, perfecto. ¿Y ahora estás en San Francisco, California? Sí, estoy aquí en San Francisco. Okay. Pero pues quiero contarles algo que pasó allí en el pueblo donde yo soy. Sí. Que le pasó a un primo mío que tengo. Quisiera contárselos. ¿Viene de ahí? Sí. Adelante, mira, amigo. yo andaba
ya iba a salir de la primaria, pero en aquellos tiempos había cortes de caña. La gente va a cortar caña y llega, pues regresa a la casa ya muy de noche. Y los fines de semana, pues un primo que tengo se quedó a tomar a un pueblo, como a 1 hora del pueblo de donde somos, y llegó ya como a las 12, pero él tenía que pasar sobre unas fincas de mango y una como barrancas, zanjas. Pero eso de la medianoche que ya venía, se encontró un señor en el camino, entre la barranca y las fincas de mango que hay ahí. Sí. Entonces mi primo venía tomado y se puso a platicar con el señor, pero el señor le dijo que tanto trabajar y no tenía dinero, que él quería hablar con el diablo para ser rico y tener bastante dinero. Resulta que mi primo pues venía tan tomado, no tanto porque sí sabía todo lo que hacía. Sí. Y el señor le dijo que si él quería lo ayudaba en este momento, que nomás que tenía que firmar con un papel, tenía que firmar con sangre. Sí. Entonces mi primo aceptó hacer ese trato. Pues no sé si era el diablo, porque lo venía mencionando por el camino, porque quería ser rico. Y entonces él firmó. Hasta ahorita creo que tiene la marca de donde le cortaron la mano izquierda, según es lo que contó él. Sí. El señor le cortó la mano y firmó ahí en el papel. Fue un pacto que mi primo hizo con el diablo. Sí. Porque resulta que al otro día que ya amaneció, el señor que encontró mi primo ahí en esa parte de la barranca y entre la finca del mango, al otro le dijeron mi primo que tenía que besar a mi tía a las meras 12 del día cuando ella estuviera comiendo. Sí. Y para que ella iba a morir como si en la hora de comer, a esa hora ella iba a empezar a ahogarse, nomás que mi primo le diera un beso ahí en la frente. Órale. Entonces dándole el beso mi tía iba a ahogarse. Y mi primo se arrepintió él tenía que entregar a mi tía ese día. Entonces mi primo se arrepintió y no lo hizo. Entonces desde ahí se volvió loco. A las meras 12, como a los 5 minutos, mi primo empezó a alocarse, a hacer cosas que no tenía que hacer. Empezó a correr y a decir que él había hecho un pacto con el diablo. Entonces de ahí empezaron a pasar muchas cosas en el pueblo, porque mi primo corría todas las noches y ya eso de las 12 de la noche, ahí mi primo le hicieron casi todos los días de la noche, tenía que ir todos los hermanos de la iglesia católica a hacer le hicieron exorcismo a mi primo. Le hicieron muchos exorcismos, porque eso de todas las noches a las 12 empezaba a alocarse y empezaban a llegar animales a rascar el cerco y todo alrededor de la casa. Cuando los hermanos estaban haciendo todo eso, tenían amarrado mi primo de pies y manos con cadena de lado a lado de los pies, de las manos, lo tenían amarrado. Entre mucha gente, todo el pueblo se juntaba para cuidar a mi primo, porque reventaba las cadenas como si fuera un hilo nomás, y sabes que las cadenas son gruesas. Claro. Y mi primo le daba el jalón y reventaba todo, a las estacas que clavaban en la tierra para que no se fuera y saliera corriendo, reventaba, jalaba todo. Sí. Y empezaban a escucharse cadenas por todo alrededor de la casa,
pasaba una señora llorando, que la gente lo correteaba y se les perdía entre el monte. Ahí pasaron muchísimas cosas que mi primo, por último, no quedó bien, quedó loco. Le hicieron tantas cosas, se le pudieron quitarle al fin, pero quedó mal, ya no quedó bien. Quedó tocado. Quedó como, no sé, se pone a hablar solo. Sí. Y pues ya no quedó bien, pero él sí fue que hizo un pacto con el diablo, pero como no lo cumplió, sucedieron muchísimas cosas ahí en el pueblo y toda la gente recitaba diario en las noches para cuidarlos y incluso hasta los sacerdotes llegaban de ahí de San Andrés a rezarles, a hacer el exorcismo ahí en la casa de ellos, porque sí se puso feo desde esa vez. Como no cumplió y no entregó a mi tía, él se volvió loco. Sí. Hablaba en otras lenguas que no sé cómo explicarles, que no se le entendía, pero hablaba como si tuviera algo en la garganta. Candelario, a la tía que iba a entregar era mamá de él, ¿verdad? Del primo. Sí, la mamá de él. Imagínate, entregar a la mamá a hacer un pacto con el diablo y en el último momento él se arrepiente, se vuelve loco. Sí, se volvió loco, o sea, tardó muchos meses, así, o sea, eso nunca, no se le quitaba. O sea, pasaron tantas cosas que sí, porque yo lo viví, o sea, no nos dejaban acercar, nomás simplemente los hermanos de la iglesia, incluso mi papá era el que también le iban a hacer, acompañaba a hacerle esas oraciones, y el pueblo pues nomás cuidaba desde lejos, porque en la casa nomás estaban los hermanos, eran los que rezaban y no dejaban acercar a nadie, porque decían que él podía podía curarse, pero lo que él tenía se le podía pasar a otra persona, o sea, de la gente que se arrimara, o sea, la casa lo taparon por dentro y por fuera a que no se mirara nada. Sí. Y mi primo pues lo tenían maniado en una cama, pero con cadena de las manos y de los pies, pero él no respetaba las cadenas, él lo reventaba como si fuera un hilo normal. Sí. Y entre 10 o 11 personas él los aventaba, no tenía muchísima fuerza que no sabía ni de dónde, pues sacaba tanta fuerza. Y la voz, con esa voz que le salía de la garganta tan fea, empezaba a insultar a los hermanos y se subía entre la pared, o sea, agarraba la pared y subía. Él no le importaba, no sé cómo le hacía, pero pues de verdad que era impresionante ver a mi primo ahí, o sea, maniado, y de repente, o sea, como si viera una película del exorcismo, todo eso mi primo lo hacía. Oye, ¿y alguna igualito vez le preguntaron quién era el que se estaba manifestando en él? ¿Qué demonio? Dice que él, bueno, mi papá era el que nos contaba, porque no nos dejaban acercar. Sí. Pero él decía que era Belcebú. Sí. Sí, y por eso la gente, o sea, los hermanos decían que no querían ver ni a los niños ni a ninguno, o sea, solo puros hermanos que le rezaban todas las noches, pero eso tardó mucho tiempo, meses. Sí. Fíjate, ¿y esto hace cuánto sucedió? Pues yo tenía como 13 años. ¿Y actualmente tu primo sigue mal? Porque yo andaba en la primaria. ¿Actualmente tu primo sigue mal? Sí, mi primo vive, pero como te digo que ya no quedó bien por lo mismo. O sea, quedó de una manera que de repente se ríe solo, habla solo, y incluso todavía trae marcas de todo eso. Oye, ¿y en alguna ocasión lo llevaron con algún médico para precisamente que le hiciera un diagnóstico clínico? Sí, no, pues ahí en la clínica, los doctores, en el pueblo. Sí. Pero no, o sea, no. Él no era de que, pues nunca le encontraron nada.
desde el momento que tenía que cumplir eso, darle el beso a mi tía a las 12 para que ella se ahogara comiendo y iba a morir en ese instante, pero él se arrepintió antes de hacerlo y él, o sea, se le quedó todo eso, el mal de él, porque le habían dicho, según el diablo, que si no entregaba a su mamá, él era el que iba a pagar todo y sí estuvo bien mal. Sí. Fíjate, un golpe muy duro también para su mamá, enterarse que su hijo estaba dispuesto a entregarla al mal. Esto también debió ser terrible para tu tía. Sí, o sea, todo eso, o sea, él mismo le dijo a mi tía, luego al otro día le dijo, cuando empezó a ponerse ya así, le dijo que por qué, cuál era el motivo, pero él no se controló. Desde ese momento ya las cosas fueron muy, muy difíciles, porque hacía cosas que no tenía que hacer, o sea, una cosa que de verdad nadie podía con él, y las cosas que decía, todas las cosas que pasaban alrededor de la casa, como la casa estaba cerca de unos montes, se oían cómo lloraban los niños, cómo los perros, cómo arrastraban las cadenas, perros que llegaban y nomás llegaban a verlos, arañaban la pared y se iban, y la gente correteaba todo eso. Por eso la gente cuidaba, porque cada vez que rezaban los hermanos siempre llegaban animales diferentes, y por eso la gente se turnaba a cuidar alrededor de la casa para ver si podían agarrar alguno de esos animales, pero entre unos con armas le tiraban y jamás agarraron nada. Simplemente detrás de los árboles se perdía las siluetas de mujeres, como arrastrando cadenas, tratando de alcanzarlos, y se les perdía. En un abrir y cerrar de ojos todo eso se perdía, y otra vez así fue siempre fue así durante muchos meses. Qué difícil, sí. Candelario, pues nos queda este testimonio como una experiencia que debemos tomar en cuenta, sobre todo aquellas personas que en algún momento ha pasado por su mente el querer hacer un pacto, que suena atractivo el hecho de a lo mejor ofrecer el alma a cambio de algo que nosotros queremos o deseamos, y decimos, es algo intangible, pues ¿qué me puede pasar? Ofrecer la vida de una persona. Y entonces sabemos que el costo espiritual es muy alto y que no vale la pena siquiera intentarlo. Sí, estuvo feo ahí todo eso, o sea, el pueblo estaba chico en aquel entonces, o sea, era monte todavía, no había muchas casas cerca, las casas estaban retirados, y todo eso que pasaba, el pueblo toda la gente tenía miedo por las cosas que pasaban, se oían muchos ruidos diferentes, todas las noches llegaban diferentes animales, porque los hermanos de la iglesia todas las noches rezaban ahí en la casa, pero él siempre que rezaban se volvía loco, lo maniaban, definitivamente demoró muchos meses en la cama, amarrado. Sí, claro. Fíjate, dice Gonzalo GM, yo pienso que no es conveniente hacer un pacto, ya que el beneficio es temporal, pero sus consecuencias podrían durar por siempre. Es algo como lo que le pasó a tu primo, ¿no? Sí, en el pueblo a nosotros ahí, déjenme decirles que a nosotros ahí en su humilde casa, gracias, ahí en San Andrés, donde vivimos en el pueblo, a nosotros ahí donde tenemos la casa, nos pasaron muchas cosas, porque ya de eso de las 12 de la noche a nosotros nos llegaban a aventar tierra de panteón, apagábamos las luces y empezaban a pelearse de unos perros y gatos debajo de las camas, y prendíamos las luces y no era nada. Mi papá muchas veces no dormía, se ponía a rezar toda la noche hasta la madrugada, porque nos cuidaba cuando estábamos chicos. Llegaba una persona, pero no tenía cabeza. Órale. Una persona llegaba sin cabeza en la casa y se paraba en la puerta y empezaba a llorar. Y mi papá, como es bien católico, se paraba y decía, te estaba esperando, ¿quién eres? Y mi papá salía afuera a ver,
y esa sombra se daba la vuelta por la esquina de la casa y mi papá lo correteaba y se le perdía, pero era un hombre sin cabeza. Entonces, como nos tiraban tierra de panteón, nos aventaban todo eso, ya de como a las 12 de la noche, arriba de la casa, apagando la luz y los prendíamos, había culebras arriba de la casa, por dentro. Como era de palma, ya prendiendo la luz ya aparecían 2 culebras, pero grandes, y arriba de la casa por fuera unos pájaros bailando como guajolote, y se oía caer la tierra, y como los animales corrían de lado a lado de la casa. Nos pasó muchísimas cosas en esa casa que me acuerdo y me da miedo, me da mucho miedo, me acuerdo de todo eso que nos pasó, porque a mí me pasaron muchas cosas que hasta me tomé un veneno porque una persona me lo dio, pero no conocí a esa persona. O sea, ¿te querían hacer un daño? Que era agua, pero me desperté y como estaba chico, pues no eché de ver, y era veneno para matar a los gusanos y todo eso. También sí me acuerdo y me da terror todavía, estuve también en el hospital por cosas de esas que nos hicieron mucha maldad en aquellos tiempos a nosotros. Oye, amigo, pero eso no fue brujería, eso fue intento de asesinato, ¿no? No, fíjate que yo iba de un baile, y una persona, o sea, yo miré a mi tío, pero mi tío ya estaba muerto, tenía como unos 2 años de muerto, y yo me llevaba bien con mi tío. Entonces yo iba rumbo a mi casa como a las 2 de la mañana, y entonces tenía que pasar en un campo, y me encontré así igualito con la cara de mi tío, y me acompañó, dice, te acompaño. Y yo iba así como medio, porque me había tomado una cerveza, y yo con valor digo, pues tengo que pasar por el campo, y como estaba mucho monte, entonces digo, pues agarrar valor. Entonces me tomé la cerveza y me fui caminando, y me encontré a esa persona, pero yo vi que era mi tío, y le dije, tío, ¿qué? Y yo iba a platicar, le dije, tío, ¿por qué andas aquí? Pero él ya estaba muerto, él ya tenía tiempo de muerto. Entonces él murió por envenenamiento también, él se mató. Y vieras que me acompañó hasta la casa, y yo llegué y me dice, dice, vamos a tomar. Yo agarré el vaso y me lo tomé, pero no era agua, era veneno. Yo dije, ¿de dónde saqué esto? Y corrí hacia mi hermana y le dije que mi tío vino y me dio eso. Sí, porque no sé por qué me habían pasado esas cosas, porque una vez me fui al panteón. Entonces no era tu tío, y según yo tenía ganas de hablar con el muerto. Desde esa vez me empezaron a pasar cosas. Oye, pues entonces no era tu tío. Pues yo hasta la vez yo pienso que no era. No era. No era. Tu tío no te hubiera hecho eso. ¿De dónde yo llegué ahí a la casa? Y pues llevaba mucha sed del tramo que caminé, corrí para llegar pronto. Pero me encontré así, según era mi tío yo, y le dije que me acompañara, pero mi tío ya estaba muerto, pero yo llevaba valor porque según había tomado una cerveza. Digo, no tengo miedo. Pero no, o sea, y cuando desperté, yo estaba tirado en el mismo campo donde me encontré a esa persona. Ahí me fue a levantar la gente del pueblo. Ahí no sé como si me hubiera retornado para atrás en vez de ir para adelante. Te fuiste para atrás. Como que me regresaron para atrás, pero yo llegué, me acuerdo que llegué hasta la casa y le dije a mi hermana que yo había tomado el veneno. Dice, tomaste veneno porque hueles a veneno.
y me le perdí, dice mi hermana que me le perdí y me fueron a encontrar en medio del campo donde me encontré esa persona, tirado ya. Yo ya estaba tirado ahí. Qué impresionante, ¿eh? Y no sé cómo volví a regresar para atrás. Híjole, pues qué testimonio nos acabas de regalar, amigo. Muchísimas gracias, qué duro, qué difícil, pero sí son cosas que llegan a ocurrir, ¿eh? De plano, a veces la gente mala nos envía algunos daños de los cuales debemos estar prevenidos siempre. Lo que pasó con tu primo es un ejemplo, lo que te ocurrió a ti también es otro ejemplo. Tal vez no son el mismo caso, pero sí que hay una manifestación extraña. Sí, fueron cosas que nos pasaron ahí. Muy bien, y Candelario. Hay muchas cosas que quisiera contarle, pero hay otra gente que también quiere contar su relato, y pues a mí me dio gusto saludarlo porque yo lo tengo muchos años de escucharlo. Gracias. Desde cuando estaba Juan Ramón Sáenz. Así o sea, es. yo estaba ahí en el Hipódromo de las Américas, en la Defensa Nacional, y yo los oía todas las noches. Oh, muy bien, amigo. Pues ya habrá tiempo de que nos platiques algo de ahí del hipódromo, ¿no? Sí, porque ahí sí nos pasaban muchas cosas y miré mucha muerte ahí en el hipódromo. Muy bien, amigo. Pues muchísimas gracias y entonces nos ponemos en contacto contigo. ¿Te parece bien? Sí, claro. Aquí estamos, Nacho, y un gusto saludarlo. Que tengas excelente noche, que descanses. Igualmente, Nacho. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues una historia impresionante. Vamos a irnos porque pues ya el tiempo se terminó, pero mañana tenemos una cita. Recuerda que te estamos esperando. Que descanses. Excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Georgina Avilés. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias diferentes. Pero ¿sabes qué? Ahora me gustó mucho tu participación, me gustaron tus comentarios. Ojalá que todas las noches sea algo así, que todos vengamos a platicar asuntos relacionados con el terror, misterio y suspenso. Que tengas excelente noche, que descanses y como decimos aquí, ¡cabot!